sistema linfático, de lo que revisamos pues esta mañana, ¿listo? Dentro del componente pues práctico, digámoslo así, de nuestro sistema linfático, em, habíamos dicho pues que tenía unas vías conductoras de linfa, ¿no es cierto? Y unos lugares donde se desarrollaban los linfocitos, que lo que nos compete pues ahorita son los ganglios, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros hablamos de las vías conductoras de la linfa, para retomar lo que hablábamos someramente, dijimos que habían pues de menor a mayor íbamos a encontrar la red de capilares linfáticos, los plexos intraorgánicos o los vasos linfáticos intraorgánicos, los vasos linfáticos que están por fuera de los órganos, los vasos colectores que eran los que se van a encargar de reunir esos vasos linfáticos que están por fuera de los órganos, y de esos vasos colectores íbamos a encontrar los troncos linfáticos, ¿no es cierto? Dijimos que dentro de los troncos linfáticos íbamos a encontrar dos lumbares, eh, un intestinal, dos troncos broncomediastinales, dos troncos yugulares y dos troncos subclavios, que iban a ser pues derechos e izquierdos, excepto el tronco intestinal, que iba a ser uno solo, ¿no es cierto? Y como miramos en la clase, ese tronco intestinal pues iba a formar por la unión de los troncos mesentéricos y del tronco celíaco. Bueno, eh, debemos tener en cuenta que esos vasos linfáticos, ¿sí? Esos vasos como tal, van a recoger la linfa, ¿sí? Ya sea a nivel por dentro del órgano o por fuera del órgano, van a recoger la linfa del lugar donde están ubicados, que cuando salen tienen unos elementos conectores, digámoslo así, que son estas bolitas que se llaman los ganglios, que es donde se van a producir los linfocitos. Entonces, esos ganglios son como esos puntos de unión donde se van a encontrar pues la linfa, y esa linfa se va a nutrir de linfocitos y va a seguir su transporte. Bueno, dijimos entonces que íbamos a tener dos grandes conductos que nos iban a permitir el drenaje de lo que corresponde a la linfa. Entonces dijimos que, miren, este es nuestro diafragma, y por debajo del diafragma tenemos este conducto que está subiendo acá. Miren aquí, este conducto que está aquí, todo esto que atraviesa el diafragma por el hiato aórtico, por detrás y luego se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Que es el conducto torácico, ¿no es cierto? Dijimos que ese conducto torácico se iba a formar por la unión de tres, bueno, es que esta no está tan clarita, digámoslo así, pero dijimos que se iba a formar por tres tronquitos, ¿sí? Entonces, el tronco intestinal, que era uno, y los dos troncos lumbares. Entonces, la unión de los dos troncos lumbares con el tronco intestinal iban a formar el origen del conducto torácico, que inicialmente, miren aquí lo podemos observar, ese conducto torácico tenía una dilatación que se llama la cisterna de Kilo, o también denominada cisterna de Petket. Petket. Esa cisterna de Kilo era pues como el origen. Y dijimos que esta iba a contornear la cúpula eh, pulmonar a la altura de la séptima cervical, y iba a terminar aquí, ¿no es cierto? Iba a terminar desembocando en el ángulo yúngulo subclavio izquierdo. Entonces ahí terminaba desembocando. Entonces todo eso que ustedes están observando ahí exactamente es nuestro conducto torácico. ¿Listo? Entonces aquí también miramos, mire, entonces tenemos aquí el tronco lumbar derecho, el tronco lumbar izquierdo y aquí el tronco intestinal. Mírelo ahí. ¿Listo? Y ese iba a formar, mire, esta dilatación, mire, entonces esta dilatación es lo que nosotros conocemos como la cisterna de Kilo, y hacia arriba, mire, todo esto, tomando el lado izquierdo, es nuestro conducto torácico. Miren cómo aquí contornea la séptima cervical, se va por detrás y justo en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, no se olvide de eso, izquierdo, termina desembocando nuestro conducto torácico. Y hacia la parte derecha, pues sí, íbamos a tener nuestro conducto linfático derecho. Dijimos que ese conducto, mire, es cortico, más o menos entre 1 y 1,5 centímetros. Este conducto que tenemos aquí es nuestro conducto torácico. Ese conducto torácico puede o no puede estar presente, ¿sí? O sea, es inconstante. Más
digámoslo de alguna manera, no significa que no pueda pues drenar. Entonces, las estructuras que tenemos aquí, mire, este que es el tronco yugular, mírelo aquí, el tronco yugular, este es el tronco subclavio y este, mire que está acá abajo, es el tronco broncomediastinal. Mírenlo aquí. Entonces, este es el tronco broncomediastinal. Este es el tronco subclavio y este es el tronco yugular. Mírenlo ahí. ¿Listo? Eso es del lado derecho. Se unen esos tres troncos del lado derecho y van a formar este que le tengo aquí en el círculo, este tronquito, que es el conducto linfático derecho o lo que antes se conocía como la gran vena linfática. ¿Listo? Entonces, no se olvide, ese conducto linfático derecho recoge la linfa de la parte derecha, de la cabeza, del cuello, del miembro superior y del tórax del miembro del lado derecho. Y aquí en esta diapositiva también podemos ver entonces nuestro conducto torácico, ¿sí? Entonces miren aquí. Aquí está nuestro conducto torácico, pues digamos que aquí estaría el lumbar derecho, el lumbar izquierdo, el tronco intestinal, aquí está la cisterna de Kilo, mire que es la dilatación, esta cisterna de Kilo, y miren aquí cómo asciende por el lado izquierdo, todo esto, ¿sí? ¿Y quién desembocaba en este conducto torácico? Pues mire, este que es el tronco yugular izquierdo, este que es el tronco subclavio izquierdo y este es el tronco broncomediastinal izquierdo. Entonces, todo lo izquierdo de cabeza, de cuello, de miembro superior y de tórax drena al conducto torácico. Y todo lo perdón, y lo que también drena pues es la región infradiafragmática, ¿no? Todo lo que está por debajo del diafragma va a drenarle al conducto torácico. Y a este cortico de acá solamente es este pedacito, mire que mide entre 1 y 1.5, que es el conducto linfático derecho, va a drenar la cabeza, el cuello y el miembro superior derecho con el tórax derecho. ¿Listo? Entonces hasta aquí ya hemos reconocido lo que es el conducto torácico y lo que es nuestro conducto linfático derecho. No se olviden que las estructuras que vamos a empezar a drenar, entonces va desde la más pequeña que es la red linfática capilar o la red de capilares linfáticos. Estos redes de capilares linfáticos forman los vasos linfáticos dentro de los órganos, luego forman los vasos linfáticos fuera de los órganos, luego los conductos colectores y los conductos colectores forman finalmente los 5 troncos grandes, que son los troncos lumbares, el tronco intestinal, los troncos broncos mediastinales, los troncos yugulares y los troncos subclavios. ¿Listo? Y esos 5 troncos van a drenar al conducto torácico unos y al conducto linfático derecho otros. ¿Listo? Ese es como el resumen de los vasos linfáticos como están recorriendo. ¿Listo? Bueno, y lo otro, pues es que dijimos que esas vías conductoras de linfa que acabamos de revisar y vamos a tener los lugares donde se desarrollaban los linfocitos, o sea, donde se producen los linfocitos. Siendo de nuestra competencia, pues lo que son los ganglios, ¿no es cierto? Entonces sí vamos a tener los nódulos linfáticos, que también se llaman ganglios. O sea, ganglio linfático es sinónimo de nódulo linfático. Habíamos dicho que existían unos folículos, ¿sí? Folículos productores de linfocitos. Unos folículos linfáticos solitarios que iban a estar en las vías respiratorias altas, así aislados, dentro de la vía respiratoria alta, que era pues la nariz, la cavidad nasal y la faringe, y otros que iban a estar a todo lo largo del sistema digestivo, ¿no es cierto? Que son agrupaciones de tejido linfoide, pero muy pequeñito, o sea, es como un granito, digamos, en toda la vía respiratoria alta y en todo el tracto digestivo. Y teníamos otros folículos linfáticos agrupados o agregados que formaban unas placas que se conocen como las placas de Peyer. Ese folículo linfático agregado o placa de Peyer solamente la vamos a encontrar a nivel del íleon, que es la parte terminal del intestino delgado. ¿Listo? ¿Cuál es la función de esos folículos? Dijimos entonces que esos folículos se iban a encargar pues de eliminar todas las sustancias o patógenos que podían llegar al cuerpo del individuo.
¿Listo? Lo otro que dijimos fueron las tonsilas. Recordamos el anillo de Waldeyer, que ya lo habíamos visto. Entonces teníamos tonsilas linguales, tonsilas palatinas, tonsilas tubáricas, tonsilas faríngeas. Forman el anillo de Waldeyer entre, pues a nivel de la faringe, que es un órgano común para el sistema respiratorio, pues y para el sistema digestivo. ¿Listo? Y cuyo objeto, pues es que como el vía digestiva y la vía respiratoria es nuestro puerto de entrada, para las diferentes alimentos y el aire, protegerlo de alguna manera para evitar así la diseminación de patógenos o de partículas o sustancias tóxicas. ¿Listo? Y entonces cuando hablamos nosotros de los nódulos linfáticos o de los ganglios linfáticos, dijimos que esos iban a tener, pues que eran una formita ovalada, alargadita, que tenían un lado convexo, un lado cóncavo, que del lado convexo llegaban los vasos aferentes trayendo la linfa, esa linfa dentro del ganglio se transformaba o se llenaba pues de linfocitos y por los vasos eferentes salía la linfa de esos ganglios rica en linfocitos, ¿cierto? ¿Qué dijimos del miembro inferior? Que el miembro inferior iba a tener tres nódulos principales, ¿no es cierto? Los tibiales anteriores, los poplíteos y los inguinales. Dijimos que de los nódulos linfáticos tibiales anteriores iban a estar en la profundidad, o sea, hacia la parte profunda. Miren, aquí, por ejemplo, esta diapositiva nos muestra nuestros nódulos linfáticos poplíteos. ¿Sí? Miren, porque sabemos, porque están ubicados en la rodilla y justo por detrás de la rodilla está la fosa poplítea y a ese nivel encontraríamos nuestros nódulos poplíteos. Miren, aquí tenemos nuestros nódulos inguinales, mire, dijimos que ven unos nódulos inguinales superficiales y profundos y los inguinales dijimos que iban a estar por fuera o por debajo, perdón, de nuestro ligamento inguinal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta diapositiva también estamos mirando aquí, miren, nuestro conducto torácico, mírenlo aquí, y aquí pues estaríamos mirando nuestro conducto linfático derecho, ¿sí? Entonces aquí estaríamos mirando nuestro conducto subclavio, nuestro conducto broncomediastinal y este sería nuestro conducto yugular. Aquí también miren nuestro conducto yugular, nuestro conducto subclavio y este sería nuestro conducto bronco mediastinal. Mírenlo aquí. Entonces, eso es lo que podemos observar a ese nivel. ¿Qué más podríamos observar en esta? Bueno, ahorita revisamos. Aquí tendríamos nuestros nódulos, miren, axilares, ¿sí? Nuestros nódulos axilares y estos serían nuestros nódulos cubitales o del codo. Miren. Entonces, simplemente hay que hacer una ubicación topográfica del lugar donde usted está. ¿Sí? Entonces esto no tiene pues mayor complicación, digámoslo. Simplemente usted se ubica donde está, pero pues sí tiene que saber qué ganglios van a estar ubicados en cada región. Entonces mire por ejemplo aquí. Entonces, si nosotros miramos acá, entonces miren, este es nuestro ligamento inguinal. ¿Ven aquí? Entonces este es nuestro ligamento inguinal y miren, estos serían nuestros ganglios inguinales, mire. Entonces estarían los ganglios, miren, estos que están por fuera de la fascia, mire que esta es como una blanquita, estos serían nuestros ganglios inguinales superficiales, miren, de este lado, que es el lado derecho, retiraron la fascia, y en relación, mire, con los vasos femorales, tenemos nuestros nódulos linfáticos profundos, mire. Entonces, estos amarillitos son nuestros superficiales, están encima de la fascia, y del otro lado tenemos nuestros ganglios o nódulos linfáticos inguinales profundos. ¿Por qué son los profundos? Porque han retirado la fascia, retiraron el músculo para que nosotros los pudiéramos observar. Entonces aquí simplemente lo que hicieron aquí es extrapolarlos, digámoslo de alguna manera, para que lo pudiéramos revisar. ¿Qué más podemos observar, por ejemplo, en esta diapositiva? Entonces, acuérdese que los ganglios van a ir en la cadena de cada vena. Entonces, por ejemplo, si esta es la vena epigástrica superficial, miren, aquí tenemos los ganglios epigástricos superficiales. Aquí vamos a tener, miren, los ganglios ilíacos externos. Miren aquí los ganglios ilíacos internos. Miren aquí los ganglios sacros, ¿sí? Entonces, los ganglios sacros. Aquí, miren, los ganglios ilíacos comunes. Mire, ¿sí? Aquí tenemos los ganglios aórticos, mire, aquí tenemos los ganglios de la vena cava, ¿se acuérdese que esos son los ganglios abdominales, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos los ganglios de la, un ratico borremos, cambiémoslo de color. Entonces, mire,
Aquí ya tenemos los ganglios, miren, esta es nuestra arteria mesentérica inferior, miren, los ganglios de la mesentérica inferior, aquí tenemos nuestra mesentérica superior con sus ganglios, miren, aquí tenemos nuestro tronco celíaco, ¿sí? Y obviamente aquí tenemos nuestras frénicas inferiores, mire, con los ganglios a nivel de la región o de los ganglios frénicos inferiores, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante? O sea, para yo dejarme comprender, usted identifica la arteria y los ganglios que están alrededor, o sea, esas bolitas que están alrededor, toman el nombre del lugar donde van a estar ubicados. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿estos ganglios a qué región corresponden? Pues usted dice son los ganglios ilíacos externos, ¿sí? Si colocamos aquí, yo le pregunto, ¿estos ganglios quiénes son? Pues la respuesta son ganglios ilíacos internos. O si lo colocamos a este nivel, los ganglios son los ganglios ilíacos externos. O por ejemplo, a este nivel, mire, son los ganglios sacros, ¿sí? Porque están hacia la región sacra. Tenemos una sacra media y tenemos las sacras laterales, ¿no es cierto? Que son ramas de la ilíaca interna. ¿Listo? Aquí tenemos los ganglios aórticos, mire. Entonces, ¿qué le dice el libro? Le dice que hay unos ganglios aórticos anteriores, laterales y posteriores, igual que los de la cava, pero son ganglios aórticos, ¿sí? Aquí tenemos, mire, los ganglios de la mesentérica inferior, aquí tenemos los ganglios de la mesentérica superior y aquí tenemos los ganglios del tronco celíaco. Dijimos que cuando se juntaban esos ganglios iban a formar ¿qué? Que se me fue, el tronco intestinal, ¿no es cierto? Y va a estar formado por esos tres. Bueno, y aquí, por ejemplo, tenemos los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos frénicos inferiores, porque están en relación con la arteria frénica inferior. Obviamente a esa misma altura está la vena, porque acuérdese que los ganglios linfáticos drenan al sistema venoso. Entonces, siempre hay una arteria, siempre hay una vena. En el caso de los antebrazos, perdón, de los miembros superiores hasta el braquial y del miembro inferior hasta lo que corresponde a tibiales, popliteas, perdón, tibiales, peroneas, tibial anterior y posterior, pues teníamos un drenaje venoso superficial y un profundo, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, pues también teníamos unos vasos linfáticos superficiales y unos nódulos superficiales y unos profundos, que para el miembro superior, el superficial estaba limitado al cubital y el profundo al axilar. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y a nivel del miembro inferior teníamos los tibiales anteriores, los popliteos, y lo otro, pues ya los inguinales. Acuérdese que como es vena, estos van de abajo hacia arriba buscando drenar en unos vasos de mayor calibre. ¿Cuáles son los vasos linfáticos de mayor calibre? El conducto torácico, ¿sí? Para la parte infradiafragmática y la parte izquierda de tórax, miembro superior izquierdo, cabeza y cuello, y el conducto linfático derecho para la parte derecha del tórax, miembro superior derecho, cuello y cabeza. Entonces, allá buscan drenar toda la linfa para que finalmente pueda llegar hacia la sangre que entra al corazón y se vaya a la circulación pulmonar y se pueda transformar. Bueno, esta diapositiva igual. Entonces, miren, esta es la fascia y está por encima de la fascia. Entonces, estos son nuestros ganglios inguinales superficiales. Y nos regresamos acá y entonces aquí podemos ver nuestros ganglios profundos. ¿Por qué? Porque están sin fascia. Mire, aquí cortaron la fascia, quitaron el músculo para que nosotros los podamos observar en la profundidad. Aquí es una foto ampliada donde encontramos un grupo, una cadena de ganglios que son superficiales. Entonces, estos son los ganglios inguinales superficiales. Aquí tenemos los ganglios de la ilíaca externa, aquí tendríamos, miren, los ganglios de la ilíaca interna y todos estos serían nuestros ganglios sacros, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí pues vamos a tener nuestras cadenas ganglionares. Cuando nosotros dijimos de los nódulos linfáticos que iban a estar en el tórax, ¿se acuerda? Dijimos que estos iban a estar en relación, miren, con el esternón. Entonces, miren, este es el esternón, entonces los ganglios con el esternón que iban a estar a los lados del esternón y se denominaban ganglios, mire, esto que le voy a marcar son nuestros ganglios paraesternales, mire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están a cada lado del esternón. Y vamos a tener unos ganglios que iban a estar en relación entre las costillas, entonces que esos eran los ganglios intercostales. Entonces, mírenlos aquí, por ejemplo.
es un corte. Entonces, mire, estos son los ganglios intercostales que van a estar entre las costillas, eso a nivel del tórax. Entonces, ahí tenemos los paraesternales que van a estar a cada lado del esternón y vamos a tener los intercostales posteriores, mire, ahí están los intercostales posteriores y aquí, mire, les voy a presentar los frénicos superiores, mire, velos aquí, qué bonito, mire, los frénicos superiores, ¿listo? Esos son los tres grupos, digámoslos así, de nódulos linfáticos más representativos del tórax en cuanto a su parte, pues, parietal. Entonces, mire, los paraesternales, los intercostales posteriores y los frénicos superiores. Y obviamente, estos ganglios linfáticos van a estar en relación directa pues con las estructuras que están relacionadas. Entonces, por ejemplo, mire, aquí usted mira los ganglios paraesternales. Estos ganglios paraesternales, mire, están en relación con esta rojita, que es nuestra arteria mamaria interna, y con la vena, que es la azul, que es la vena mamaria interna. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros ganglios paraesternales. Aquí pues tenemos nuestros ganglios intercostales posteriores que están en relación pues con el sistema arteriovenoso intercostal posterior y las frénicas superiores obviamente en relación con el sistema arteriovenoso pues supradiafragmática. ¿Listo? Em, bueno, y pues los nódulos viscerales, dijimos del tórax, entonces, bueno, ahorita les explico. Aquí, pues mire, dijimos que cuando, aquí la voy a bajar un poquito, bueno, entonces dijimos aquí, mire, que en la visceral teníamos los que estaban alrededor de la tráquea, los que estaban en la bifurcación de la tráquea, los que estaban en los bronquios y los que estaban en los pulmones, ¿no es cierto? Así los agrupamos. Entonces dijimos que teníamos, mire, estos grupos de aquí son los paratraqueales. Entonces, estos de aquí son los nódulos linfáticos paratraqueales. ¿Por qué paratraqueales? Porque están a cada lado de la tráquea. ¿Listo? Aquí podemos mirar, miren, aquí los nódulos, eh, los traqueobronquiales, pues no, porque esos están a nivel de la bifurcación. Aquí estarían los nódulos linfáticos broncopulmonares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son broncopulmonares? Porque van a estar localizados hacia la raíz de cada uno de los pulmones. Y los nódulos linfáticos pulmonares, pues esos sí estarían dentro de cada uno. Aquí tendríamos, pues mire, los nódulos linfáticos pericárdicos, ¿sí? Que agruparían a lo que corresponden alrededor del mediastino, ¿sí? Entonces aquí tenemos los ganglios linfáticos pericárdicos, miren, aquí tenemos los ganglios aórticos, ¿sí? Aquí tenemos, miren, aquí lo que está representado, tico de aquí, lo voy a marcar de color morado. Miren, estos son los ganglios brachiocefálicos, porque mire, este es el tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Entonces, mire, esto que está usted observando acá, que le estoy marcando con una X, pues serán los ganglios linfáticos del tronco brachiocefálico, de acuerdo a la localización anatómica donde está. Entonces, aquí también tenemos, mire, los ganglios linfáticos esofágicos, mire, y estos ya son los vertebrales. Entonces, miren, los que están hacia la parte posterior son los ganglios linfáticos vertebrales de las vértebras torácicas. A este nivel, entonces, ¿qué más vamos a encontrar? A este nivel también podemos observar nosotros nuestros ganglios, bueno, aquí ya les mostramos los paraesternales, aquí tenemos, miren, nuestros ganglios brachiocefálicos, mire, aquí, chun, 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 aquí, mire. Espera, les cambio de color. Entonces aquí, mire. Entonces, miren, estos serían los ganglios subclavicular, subclavicular, sí, los ganglios de la subclavia, los subclaviculares. Miren, aquí tendríamos los ganglios yugulares y aquí tendríamos los ganglios del tronco brachiocefálico.
¿no? Ganglios linfáticos brachiocefálicos, estos son los yugulares, estos son los subclávicos o subclavios, y estos son los axilares. Entonces, miren, aquí tenemos los ganglios axilares. Miren, estos serían los ganglios axilares anteriores. Todo esto serían los ganglios axilares que está ocupando la fosa axilar. Todo esto, todo esto, todo esto. Entonces, miren, este es el pectoral mayor, todo esto. Aquí está el pectoral menor. Entonces, todos estos que estamos viendo aquí, todo esto son nuestros ganglios axilares. Entonces decía que había unos superficiales y unos profundos, de acuerdo a la relación con el pectoral, y se van a encargar de recolectar la linfa a ese nivel. ¿Listo? Bueno, entonces esta ya lo explicamos. Esta pues es la misma, pero sin la evidencia de los ganglios linfáticos brachiocefálicos. Entonces, miren, aquí tenemos los ganglios linfáticos paratraqueales, los ganglios linfáticos brachiocefálicos, los ganglios linfáticos yugulares, los ganglios linfáticos, bueno, acá están cortados subclavios, entonces todos estos también alcanzarían a ser brachiocefálicos. Estos son los ganglios linfáticos aórticos, estos son los ganglios linfáticos pericárdicos, estos son los ganglios linfáticos frénicos superiores, esto que está acá atrás son los esofágicos, estos de aquí de color verde son los broncopulmonares, estos son esofágicos, estos son vertebrales, estos son intercostales posteriores, ¿sí? De acuerdo a la localización donde se encuentran. Estos serían los gástricos izquierdos y estos serían los gástricos derechos y todos estos son los del tronco celíaco, los ganglios o nódulos linfáticos del tronco celíaco. Pues aquí están las frénicas inferiores, pero pues no tenemos ganglios y estos son los ganglios gástricos izquierdos. ¿Listo? Por la localización de los vasos sanguíneos a ese nivel. Aquí pues ya la habíamos visto esta diapositiva, solamente para mirar, todo esto es axilar, todo esto estaba así, entonces todo esto son los ganglios, todo esto serían nuestros ganglios axilares hasta el borde de la clavícula. Por eso dice que como algunos se extienden más allá, los profundos, más allá de la clavícula, se podría denominar como ganglios subclavios, ¿listo? Que es precisamente esta cadenita que usted está viendo aquí de los ganglios subclavios. Estos de acá, pues aquí cuando ya se une con la yugular interna, los brachiocefálicos y estos serían los yugulares. Y aquí tendríamos pues una que sería los cervicales profundos, los que van a estar por dentro de nuestro músculo esternocleidomastoideo en relación con nuestra vena cervical profunda, ¿no es cierto? Que correspondería a esto que estamos viendo a este nivel. Si esta es nuestra vena yugular interna, esta sería nuestra cervical profunda y obviamente la cadena ganglionar que está alrededor lleva el mismo nombre. Y estas pues ya son vasos linfáticos de la mama. Aquí pues podemos observar, pues miren, los nódulos linfáticos de la ilíaca externa, que es esta, aquí la cadena de la ilíaca interna, aquí la cadena ganglionar de la ilíaca común, ¿sí? Y aquí ya vemos tres troncos, esta diapositiva la traje por eso, porque mire, aquí tenemos que conforman el tronco lumbar derecho, el tronco lumbar izquierdo, y este, que eran pares, y este que sería el tronco intestinal. Entonces se unen los tres, mírenlos aquí. Dice que los dos lumbares se unen primero y luego se adiciona el intestinal. Y aquí ya forman la dilatación, mírenla, ¿sí? Esta dilatación, que es la del conducto torácico, que es la cisterna de Kilo. Y aquí ya podemos ver nuestro conducto torácico. Así es como se forma nuestro conducto torácico. Aquí pues podemos ver los ganglios que hablábamos de cabeza y cuello. Entonces, de atrás hacia adelante, pues dijimos, miren, estos serían la parte que corresponde al occipital. Aquí a este nivel estarían los mastoideos.
Aquí a este nivel, miren la glándula parótida, miren toda esta. Entonces estos serán nuestros nódulos linfáticos parotídeos, superficiales y profundos. Esos serían los superficiales porque están encima de la glándula parótida y los profundos estarían por dentro de nuestra glándula parótida. Todos estos estarían los faciales. Miren aquí si está todo esto que usted está viendo aquí. Son faciales, todo esto. Hacia adelante, como le dibujamos lo trico aquí, serían los submentonianos y esto que estamos viendo aquí son los submandibulares, ¿sí? A ese nivel estarían los submandibulares. Entonces, aquí sí podemos mirar occipitales, mastoideos, parotídeos, faciales, submentonianos y submandibulares. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver a ese nivel? Y entonces aquí, mire, todo lo que está por encima del esternocleidomastoideo, esto que estamos viendo aquí serían los cervicales superficiales. ¿Listo? Los de cuello, que serían nuestros nódulos linfáticos cervicales superficiales. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos con el número 3 los nódulos o ganglios linfáticos occipitales. Con el número 2 los ganglios linfáticos que corresponderían a los mastoideos. Con el número 1 pues están los parotídeos, que serían en ese caso los superficiales. Eh, el número 6 también alcanza a ser parotídeo. El número 7, pues serían los cervicales superficiales. 8, mire que los nota de un colorcito diferente, serían nuestros cervicales profundos. Con el número 9 estarían nuestros cervicales laterales, que son un grupo que pueden ser superficiales y profundos también, pero en este caso nos están representando los cervicales posteriores superficiales. Con el número 10 tendríamos supraclaviculares. Acuérdense que el supraclavicular izquierdo es patológico. Con el número 4 estaría el submentoniano y con el número 5 el submandibular. Aquí no tenemos faciales, por ejemplo. ¿Listo? Eh, ese número 6 hay literatura que también lo denomina como, se me fue, angular, como angular de la mandíbula. ¿Listo? Hay literatura que a ese que también corresponde a los parotidios, porque acuérdense que, mire, la glándula parótida es todo eso, ¿sí? Entonces, a estos que estarían aquí, que son de la parótida superficiales, les llaman preauriculares. Entonces, habla de ganglios preauriculares, retroauriculares. Entonces, esos número 1 pueden ser denominados, usted los puede encontrar como preauriculares o como parotidios, y los números 6 también como parotidios o como angulares de la mandíbula. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué es importante que usted tenga en cuenta cuando va a repasar esta parte de los ganglios? Que los ganglios, ¿sí? Unen vasos linfáticos. Entonces, miren aquí, estos son un vaso linfático, encontramos un ganglio. Del ganglio, miren, sale otro vaso linfático y forma otro ganglio. Y así. Y obviamente va a haber lugares anatómicos en los cuales vamos a encontrar nosotros muchos ganglios juntos que forman las cadenas ganglionares. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, como usted ya se sabe el nombre de las venas, alrededor de esa vena, pues va a encontrar unos ganglios con el mismo nombre. Si ve la vena gástrica izquierda, son los ganglios gástricos izquierdos. Si ve la vena gástrica derecha, pues serán los ganglios gástricos derechos, o gastromental derecho, o gastromental izquierdo, o pancreatoduodenal superiores, o pancreatoduodenales inferiores, mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores. Entonces, como usted ya sabe, todo arterias, y obviamente, como si sabe las arterias, sabe las venas, si sabe las venas, sabe el linfático, ¿sí? Entonces, eso es importante que usted lo tenga presente. Aquí también, entonces esta se la traje porque mire, aquí sí tenemos los faciales, mire, entonces estos faciales aquí vamos a tener pues los labiales superiores, estos serán los labiales inferiores, estos serán los mentonianos a este nivel, los angulares, ¿sí? Entonces vamos a encontrar a ese nivel. Miren, aquí pues tenemos nuestros occipitales, aquí vamos a encontrar nuestros mastoideos, ¿sí? Aquí vamos a encontrar nuestros parotidios. ¿Listo? Estos que van a ser nuestros faciales, miren aquí los submentonianos, miren aquí los submandibulares,
de acuerdo a la localización anatómica. Obviamente, miren, aquí esto que está por arriba, por arriba, pues por encima del esternocleidomastoideo serán los cervicales superficiales, que es todo esto. Y miren, esta es la cadena de los cervicales profundos. Aquí nos cortaron el esternocleidomastoideo para que nosotros podamos ver esas cadenas ganglionares. Entonces, por ejemplo, cuando a una persona, a un paciente le operan de una patología de cuello, por ejemplo, cáncer de tiroides, entonces le extirpan su tiroides, procuran preservar las paratiroides, ustedes ya saben para qué, y hacen vaciamiento ganglionar. Entonces, ¿qué es el vaciamiento ganglionar? Retiran la mayor cantidad de estos ganglios cervicales profundos, porque son los que se encargan del drenaje de esa glándula, para poder disminuir en lo posible el compromiso ganglionar por diseminación linfática, ¿sí? Entonces, el cáncer está en la glándula tiroides, está en el cuello. Esa glándula tiroides tiene sus ganglios, ¿no es cierto?, que van a drenarle toda esa linfa. ¿Qué hace? Entonces el cirujano lo que hace es un vaciamiento ganglionar, 10, 20, 30, 40, la mayor cantidad de ganglios cervicales profundos que pueda sacar. ¿Por qué los profundos? Y porque estos están más íntimamente relacionados con la glándula como tal. Entonces retiran esos ganglios y cuando mandan a patología, le van a mandar a su paciente la glándula y le van a mandar para el reporte patológico o histológico y le mandan los ganglios. Entonces, a ese paciente tiene dos probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades? Las probabilidades son que el cáncer solamente esté en la glándula o que el cáncer haya salido de la glándula. Entonces, cuando el cáncer está solamente en la glándula, pues le definen un tipo de tratamiento y cuando sale de la glándula le definen otro tipo de tratamiento. Así con todos los tumores, con todos los tumores, con los gástricos, con los pancreáticos, con los duodenales, con los hepáticos. Entonces siempre buscan extraer el órgano afecto o la parte pues o de útero o de ovario que se pueda extraer y sacan ganglios y mandan. Analizan los ganglios ¿para qué? Para que puedan ver si existe o no otro tipo de compromiso. Entonces, no se olviden, los ganglios son muy, muy importantes buscarlos. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tenemos antecedentes de cáncer de tiroides, cada rastreo que nos hacen es buscando los ganglios, porque como la glándula ya no está, ya no la extirparon, entonces nos rastrean y dicen, bueno, usted no tiene tiroides, listo, va bien, pero le buscan ganglios, entonces le continúan el rastreo ganglionar, eso se llama un mapeo, le hacen un mapeo por zonas, las zonas cervicales que usted ya las conoce, entonces le dicen aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, o si encuentran uno, le miran las características radiológicas, entonces cuando usted vaya a radiología, le van a enseñar cuáles son las características radiológicas de estos ganglios y le dicen si tiene el borde claro, si tiene el borde graso, si tiene grasa alrededor, si no tiene, si tiene tal tamaño. Entonces, de acuerdo a eso, entonces le dicen, si este mide 0.5 milímetros, listo, usted sabe que ese no es un canceroso. Pero si le encuentran un ganglio que capta y que mide más de 1 centímetro, pues probablemente tengan que biopsiar ese ganglio porque podría estar asociado a una metástasis que estaba guardada y que creció, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a ejercer su parte ya de médico como tal, tiene que tener muy en cuenta, revisa al paciente que son enfermos y le palpa los ganglios. Le van a enseñar semiológicamente las características de esos ganglios y usted determina si es patológico o no es patológico. ¿Listo? Los ganglios supraclaviculares izquierdos son patológicos siempre, siempre, siempre los ganglios supraclaviculares izquierdos son patológicos, no se olvide de eso. Entonces busca los ganglios. ¿Usted trata el ganglio? No, porque usted ya sabe que el ganglio es como la fiebre, es una manifestación de una enfermedad. Descubro cuál es la enfermedad, la trato y los ganglios desaparecen, así como la fiebre desaparece. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y en radiología, cuando usted vea radiología, le hablan de ecografía, le enseñan y le dicen si ese ganglio tiene características buenas o tiene características malas. ¿Sí? Entonces, anatómicamente, que es importante que nosotros aprendamos y que no se nos olvide que las vías linfáticas son vasos que van desde capilares hasta troncos grandes, que terminan drenando en dos conductos, pero que esos vasos linfáticos están unidos entre sí por medio de nódulos, y en esos nódulos son donde están los linfocitos y donde van a contenerlos y se activan para cumplir toda la función que tienen que cumplir. ¿Listo? Y
que esos nódulos semiológicamente, ya anatómicamente sabemos dónde están, semiológicamente tienen importancia porque están asociados a enfermedad. Y la enfermedad hay que determinar si es inflamatoria, si es infecciosa o si es neoplásica. ¿Listo? La presencia de ganglios nos va a someter a nosotros como médicos a pensar inflamación, infección o neoplasia. Y de acuerdo a lo que usted está revisando en su paciente, pues los puede catalogar. Entonces, esa es la importancia de nuestro sistema linfático. Aquí pues también para que simplemente reforcemos, entonces mire, aquí tendríamos nuestros ganglios hepáticos, aquí tendríamos nuestros gástricos izquierdos, nuestros gástricos derechos, serían nuestros hepáticos, aquí tendríamos nuestros gástricos izquierdos, aquí tendríamos nuestros gástricos derechos, aquí tendríamos nuestro gastromental derecho, esticos de aquí gastromental izquierdo, estos, mire, esto moradito de acá es el vaso, entonces estos son los esplénicos, ¿sí? Entonces todo esto. Aquí, miren, esta cadena serían los pancreáticos, porque aquí va a estar nuestro páncreas. Entonces nuestros pancreáticos estarían aquí, nuestros esplénicos, miren aquí. Aquí tendríamos nuestros mesentéricos, ¿sí? Aquí tenemos nuestros entéricos, nuestro duodeno pancreáticos, este sería nuestro pancreato duodenales. Aquí, miren, tendríamos nuestros pancreatos duodenales. Entonces, de acuerdo a la localización de nuestras arterias, que están al lado de una vena, vamos a tener nuestros linfáticos correspondientes. Yo sé cuál es la arteria, ahí al ladito encuentro la vena y ahí al ladito encuentro el linfático. Y va a llevar el mismo nombre. ¿Listo? Bueno, entonces pues eso es lo que tenemos para revisar del linfático. Obviamente, el pulmonar, el pericárdico, el mediastínico, tenemos tibiales anteriores, vamos a tener, también vamos a tener, se me fue, peroneos, vamos a tener pedios, ¿sí? Entonces, de acuerdo a dónde está la vena, ahí va a estar una arteria y ahí va a estar el linfático. Entonces, usted ya se sabe el esquema del arterial. El arterial va del centro a la periferia. La vena va de la periferia al corazón, hacia el centro. Y cada uno de esos va acompañado de un vaso linfático y del acúmulo de los vasos linfáticos, que son los nódulos linfáticos. ¿Listo? Entonces, esas cadenitas ganglionares son nódulos linfáticos que se reúnen dependiendo de los órganos que están relacionando. Ahora, el componente teórico es el que nos decía a nosotros, que yo les resumía. Mire, entonces, por ejemplo, el nódulo linfático submandibular, ¿sí? Es este de aquí. Entonces, ay, perdón. Este nódulo linfático que es el submandibular. ¿Listo? Entonces, ese recoge la linfa ¿de dónde? De los párpados, de la región medial de los párpados, de la nariz, del labio superior, del labio inferior, de la mejilla, de la piel de la mejilla, de la región lateral del mentón, de las encías, de los dientes, del paladar duro, del paladar blando, de la lengua hacia su, hacia su raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el submentoniano pues va a recoger la linfa del ápex o punta de la lengua. ¿Sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Las cosas grandes, porque eso nos orienta a nosotros para saber qué ganglios se inflaman de acuerdo a la patología que el paciente pues pueda tener. Si tiene una caries dental, si tiene una otitis, por ejemplo. Entonces, si tiene un paciente una otitis, pues se van a inflamar los mastoideos que están por detrás de la oreja y los parotidios que están por delante de la oreja, ¿no es cierto? Entonces, esos se van a inflamar. Si tiene una amigdalitis, por ejemplo, entonces, si tiene las amígdalas inflamadas, que usted ya sabe que están entre ese arco palatogloso y palatofaringeo de la parte posterior de la cavidad bucal, antes del istmo de las fauces, entonces ahí pues se van a inflamar las submandibulares, las cervicales superficiales superiores, se pueden inflamar y usted las puede palpar y la persona le duele. Entonces, ahí donde usted me toca, doctor, me duele, y usted siente pues la bolita, que es un ganglio. Los ganglios son así como bolitas redonditas que pueden encontrarse. Entonces, dependiendo de dónde esté enfermo el paciente, pues usted va a encontrar los ganglios correspondientes. Eh, pues no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud.
Pues obviamente, Doctora, ¿sí? disculpe, la palpación de los ganglios o de bolitas en la piel siempre refiere pues alguna patología infecciosa Por eso le o a digo, veces es normal. tres tipos de patologías: inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. Cualquiera de las tres causas producen inflamación de ganglios, porque los reactiva, los despierta. Entonces, procesos inflamatorios, por ejemplo, puede ser las artritis, los lupus, las colagenosis, las colagenopatías, todas esas pueden desencadenar cadenas ganglionares aumentadas de tamaño. O simplemente un trauma, por ejemplo, usted se golpeó, entonces eso le inflama el músculo. Y como por los músculos pasan las venas y pasan los vasos linfáticos, eso activa los linfocitos, los nódulos donde están ubicados y los aumenta de tamaño. Entonces, todo lo que causa inflamación, ya sea trauma, ya sea lupus, ya sea colagenosis, así enfermedades, inflaman los ganglios. Otra cosa que inflama los ganglios, pues las infecciones. Entonces, por ejemplo, inflamación en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, pueden ser la celulitis, las otitis, las amigdalitis, los abscesos, las conjuntivitis, todo lo que termine en itis, que indica inflamación e infección pues asociada, como las otitis, pueden generar aumento también en el tamaño de los ganglios. O las neoplasias. El cáncer también aumenta el tamaño de los ganglios porque el cáncer envía esas células patógenas, las disemina. Entonces los ganglios, cuando llegan los vasos linfáticos aferentes hacia los nódulos, van cargados de sustancias de desecho. Pero esas sustancias de desecho son células cancerígenas. Esas células cancerígenas no son tan fáciles de eliminar, no las pueden filtrar y se empiezan a acumular. Cuando esas células cancerígenas se empiezan a acumular dentro de los ganglios, les producen un aumento del tamaño. Entonces, eso genera ecográficamente unos cambios radiológicos que los diferencia de los ganglios que se inflaman por otras patologías. Y es ahí cuando mandan pues a tomar biopsia de los ganglios, que son por ejemplo, el cáncer, que son los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Bueno, que ahora ya los iban a cambiar de semiología, pero se me olvidó el nombre actual del linfoma Hodgkin y el no Hodgkin, que son pues cánceres del sistema linfático. Entonces, tres causas: inflamatorias, infecciosas y neoplásicas, están asociadas a presencias de ganglios. Pero no es que ahora se van a palpar y se encontraron los ganglios y tienen alguna enfermedad. Eso depende del tamaño y de la localización, porque existen unos ganglios que quedan reactivos secundarios a cualquier proceso y tardan en desaparecer, y otros van a quedar presentes pues todo el tiempo, digámoslo, ¿sí? Entonces, esos ganglios están ahí, pero no transmiten o no informan ninguna patología, siempre han estado presentes, pero usualmente son ganglios que miden menos de 1 centímetro, que no duelen a la palpación, que son móviles, que no están adheridos a planos profundos, sino que son móviles, menos de 1 centímetro y no son dolorosos. Esos son ganglios buenos. Por eso se lo enseñan en semiología, sino que así como a grosso modo. Los ganglios buenos miden menos de 1 centímetro, son móviles, o sea, son superficiales y no generan dolor. Y los ganglios malos, digámoslos así, son duros, pueden estar asociados a dolor porque están adheridos a planos profundos y van a medir más de 1 centímetro de diámetro. No sé si con eso le respondí a quien me preguntó. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Doctora, la cuestión, digamos, del estrés no es como un factor también. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué pasa con el estrés? Cuando una persona está estresada, libera hormonas. Las hormonas pueden generar activación de todo lo que es el sistema glandular, porque acuérdense el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, ese puede generar activación hormonal, un exceso en el trabajo de las glándulas, tiroides, paratiroides y gonadales. Eso aumenta la producción y ese aumento de la producción también puede generar inflamación y el aumento y la inflamación puede generar activación de los ganglios por inflamación. Eso en la parte pues endocrina. Ujú. Entonces el estrés es una enfermedad que algún día pues se la va a reconocer como tal porque genera
no solamente un trastorno emocional, sino una descarga hormonal muy importante. Entonces, por ejemplo, hay personas, esto está estresado y tiene dos opciones, o se vuelve hiperactivo o hipoactivo. Entonces hay el estresado que duerme, que no come, y hay el estresado hiperactivo que come, se angustia, se preocupa, le da taquicardia. El otro opta por estar bradicárdico y por dormir. Entonces el estrés se puede manifestar de varias formas, pero termina pudiendo generar una reacción ganglionar por inflamación. Pero para eso está usted en formación y cuando llegue a semiología le enseñan toda la semiología del sistema linfático que usted ya conoce y obviamente pues usted cuando va a examinar su paciente y a interrogar su paciente pues ya aprende a reunir todo eso que aprendió para poder hacer una impresión diagnóstica. Porque miren, es bien importante cuando usted va al médico, si se da cuenta, el médico lo primero que hace es preguntarle qué le pasa. Y después de preguntarle a usted qué le pasa, le orienta hacia dónde posiblemente con las preguntas va dirigido, ¿sí? Esa parte de la enfermedad. Y luego de haberle preguntado qué tiene, qué le pasa, cuándo, cómo y todo ese interrogatorio, procede a qué? A buscar antecedentes. ¿En qué? Suyos y de la familia, ¿no es cierto? Eso le van a enseñar. Y después de eso usted le hace un examen físico completo. Miren, es bien importante y que desde ahorita nunca se les olvide, al paciente hay que tocarlo. Al paciente hay que tocarlo y hay que revisarlo céfado caudal, de arriba hacia abajo, revisarle pupilas. Bueno, cuando hablemos de ojo, creo que con ustedes no hemos hablado de ojo, fue con el otro grupo. Las pupilas nos enseñan muchísimas cosas a nosotros. Entonces usted lo revisa y le hace un diagnóstico, ¿sí? Pero los diagnósticos no son como se hacen ahora, que llega el paciente y dice me duele la cabeza y le piden exámenes de sangre y le piden un TAC y lo mandan al neurólogo, porque las causas de cefalea pueden ser varias. Entonces hay que orientarlo. Entonces usted, los médicos generales tenemos que tener un conocimiento de todo para poder llegar a un diagnóstico. Eso pasa, y porque hablamos de eso, de los ganglios. Los ganglios le están alertando a usted sobre un proceso que su paciente va a tener. No es normal palparse ganglios, si miden más de 1 centímetro, si son duros, si no se mueven y si causan dolor. Sí, esos no son normales. Los normales son ganglios menos de 1 centímetro, superficiales y móviles. Esos son ganglios pues no patológicos hasta que no se demuestre lo contrario, que pueden haber quedado por alguna infección que usted de chiquito sufrió, o un trauma, o una herida, por ejemplo, mal suturada, cuando a veces no se sutura bien así en plano, sino que se agarra todo sin tener en cuenta los planos de la piel, pueden generar esa activación de los ganglios que quedaron porque el paciente, por ejemplo, presenta dolor. Entonces ese nerviecito que pasaba por ahí quedó inflamado y genera pues dolor al movimiento y al cambio de posición. Eso, chicos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Dudas o inquietudes? ¿Todo claro? Entonces, pues eso es lo que teníamos para revisar del componente práctico de nuestro sistema linfático. No sé, ¿alguien? ¿Todo claro, no se vas? Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, chicos.